Señores estudiantes, muy buenas tardes. El día de hoy entramos a clase de Derecho Tributario en el paralelo 8.7 en la materia que ya antes indicada. Ante tal situación, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla para comenzar la clase. 8:40, 17:40. Ya no va a dejar entrar a nadie, ¿sí? Es que yo siempre estoy en lo mismo y en lo mismo. No, él sí no deja entrar. Ahorita no entra nadie. Entonces tomaré lista y con los que están, el resto le pongo falta. No hay ningún problema, ¿sí? ¿En qué nos quedamos? Buenas tardes, doctor. Los saluda Anthony Mora. Artículo 324. 26, doctor. Pero no vimos el 324. El 326, doctor. 326. El 325 nos quedamos. Nos quedamos. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. 325. Efecto del abandono. Sí me acuerdo porque yo le decía que si no presentamos escrito, nos declaran el abandono y se seguirá con el juicio coactivo. Entonces nos quedamos en el sección tercera del procedimiento contencioso administrativo, que eso no nos corresponde, ¿sí? Eso no nos corresponde. Porque nosotros tenemos que ver en la parte que la situación en lo que es el asunto tributario. Entonces, vamos a ver entonces el proceso. ¿Sí? A ver, nos trasladamos al 141. Ya. Entonces, dentro del libro tercero, disposiciones comunes a todos los procesos. Título 1, acto de proposición. Capítulo 1, demanda. Inicio del proceso. Todo proceso comienza con la presentación de la demanda, a la que podrán precederle las diligencias preparatorias reguladas en este código. Artículo 142. Ahí tenemos que ver el contenido de la demanda.
La demanda se presentará por escrito y contendrá: 1. La designación de la o del jugador ante quien se propone. 2. Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de la o del actor, casillero judicial o electrónico de su defensa o defensor público o privado. Cuando se actúa en calidad de procuradora, procurador o representante legal, se hará contar también los datos de la o del representado. Entonces ahí tenemos que ver el RUC, tenemos que ver si es representante de alguna compañía, que es la persona jurídica, ¿sí? Entonces, 3, el número de registro único del contribuyente en los casos que así se requiera. 4, los nombres completos y la designación del lugar en que debe citarse a la o al demandado, además de dirección electrónica si se conoce. 6, los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción expuesto con claridad y precisión. 7, el anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompañarán la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación de los objetos sobre los que versarán las diligencias tales como la inspección judicial, la exhibición, los informes de peritos y otras similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido con indicación precisa sobre el lugar en que se encuentran y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica. O sea que si pedimos tal documentación y no son entregadas, cuando presentamos la demanda, le podemos pedir a los jueces, en este caso del contencioso tributario, que ellos nos ayuden, porque ya tenemos presentada la solicitud, también tenemos que nosotros ver que no nos quieren dar tal documentación, ¿sí? 8. La solicitud de acceso judicial a las pruebas debidamente fundamentadas, si es del caso, entonces, ahí que la decía, la solicitud de acceso. 9. Retención clara y precisa que se exige. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el procedimiento. O sea que esto está hablando una normativa general y tenemos que ver cuál es la que nos corresponde a nosotros cuando vamos a demandar en los contenciosos tributarios, que es la materia, ¿sí? 11. La especificación del procedimiento que debe sustanciarse en la causa. Entonces ahí ya hemos visto que en la forma ordinaria y también en la sumaria. 12. La firma de la o del actor o de su procurador o procurador y de la defensor, salvo los casos efectuados por la ley. En caso de que el actor no sepa y no pueda firmar, se insertará su huella digital, para lo cual comparecerá ante la o el funcionario judicial correspondiente, quien sentará la respectiva razón. Y los demás requisitos que las leyes de la materia determinen en cada caso. Cuando se dice la firma del actor o de su procurador o del defensor, ¿sí?, que no sepa firmar, entonces donde vamos a ver que nos va la huella digital que vamos a reconocer es ante el secretario. Es el secretario que da fe pública en todos los procesos. Ahí tenemos el artículo 143, documentos que se deben acompañar a la demanda. A la demanda deben acompañarse cuando corresponda los siguientes documentos. Ya. 1.
el poder para intervenir en el proceso cuando se actúe por medio de apoderada o apoderado o de procurador o procuradora judicial. ¿Sí? 2. Los habilitantes que acrediten la representación de la o del actor. Si se trata de persona incapaz, ya sabemos cuáles son las personas incapaces. Son los menores y las personas jurídicas. ¿Sí? Dentro del Código Civil tenemos las personas incapaces. ¿Cuáles son los incapaces? ¿Sí? 3. Copia legible de la cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte o registro único de contribuyente de la o del actor. 4. La prueba de la calidad de heredera o heredero, cónyuge, curadora o curador de bienes, administradora o administrador de bienes comunes, albacea o de la condición con que actúe la parte actora, salvo que tal calidad sea materia de la controversia. 9. Los medios probatorios que se disponga destinados a sustentar la pretensión, precisando los datos y toda la información que sea necesaria para su actuación. 6. En los casos de expropiación, la declaratoria de utilidad pública, el certificado de propiedad. 6. En los casos de gravamen emitido por el registrador de la propiedad, el certificado del catastro, eso no nos corresponde, sino que está hablando de la presentación de la demanda en general y los demás documentos exigidos por la ley en cada caso. La o el jugador no ordenará la práctica de ninguna prueba en contravención a esta forma. Si se ha hecho, se practicará y carecerá de todo valor probatorio. Ya tenemos ahí cuáles son los requisitos para presentar una demanda, ¿sí? Entonces, vamos a ver, volvemos al Código Tributario, ¿sí? Nos vamos a ver lo que es el trámite de las excepciones. Código Tributario.
Entonces, estamos en el 310. Entonces vemos del libro cuarto del ilícito tributario. Título 1, disposiciones fundamentales. Entonces vemos ahí de las normas generales, el 310 dice ámbito de aplicación. Las disposiciones de este código se aplicarán a todas las infracciones tributarias. Las normas y principios del derecho penal común regirán supletoriamente y solo a falta de disposición tributaria expresa. Esto se aplica cuando hay infracciones tributarias aduaneras. Ahí por la falsedad de la documentación, tanto para la importación como para la exportación, ¿sí? Que tiene que pagar un tributo y cuando hay una situación de esta naturaleza, ya después en lo posterior veremos el derecho penal aduanero, ¿sí? Por infracciones tributarias. Porque si tiene que pagar un valor determinado dentro de la ley, y si no se lo paga o se aplica, se han visto ustedes que hay las importaciones y las exportaciones que declaran que han importado, por ejemplo, ropa, y dentro del container, dentro de la importación viene whisky, entonces no han pagado los aranceles que corresponde a lo que es whisky. Tratan de evadir el impuesto. Entonces, esa evasión de impuestos, como ha habido falsedad de documentos, ahí le aplican la cuestión del derecho penal tributario, que lo veremos en su debida oportunidad. Entonces dice, aquí está con el Código Integral Penal, el artículo 298. El artículo 311 habla de irretroactividad de la ley. Las normas tributarias punibles solo regirán para el futuro. Sin embargo, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones o establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves, y se aplicarán aún cuando hubiere sentencia condenatoria no ejecutada ni cumplida en su totalidad conforme a las reglas del derecho penal común. Entonces ahí tenemos en el Código Civil, título preliminar, artículo 7. Que nos habla efectos de la ley. La ley no dispone sino para lo venidero. Eso ya conocemos. No tiene efecto retroactivo, ¿sí? Y en conflicto de una ley posterior con otra anterior, se observarán las reglas siguientes. Primera, ahí sí le decimos primera porque es un 1 y una A. Las leyes que establecieron para la adquisición de su estado civil condiciones diferentes de las que prescribe una ley anterior prevalecerán sobre esta desde la fecha en que comiencen a regir. 2. El estado civil adquirido, eso nos habla de las cuestiones civiles, los derechos de usufructo. Las personas que bajo el imperio de ley hubieran adquirido la condición de hijo tampoco es, los hijos que hubieran tampoco las meras expectativas, la disposición de la ley hubiese adquirido el derecho de administrar sus bienes, tampoco los guardadores respecto a la pena que de torcida administración hubiera incurrido en sujeto de la ley. Todo derecho real adquirido según la ley subsiste bajo el imperio de otra nueva. Los derechos concedidos bajo una condición, siempre que una nueva ley prohibía la constitución y varios usufructos. O sea que aquí nos está hablando
de los efectos de la ley. Entonces dice que esta ley tiene que ser para los venideros, no es retroactivo, ¿sí? Y aquí nos habla del artículo 16 del Código Penal, que no lo tengo a la mano, pero ya voy a ver cómo trato de ver. Hablamos de una jurisprudencia de retroactividad de ley tributaria, que hablamos del 12 de julio del 93, Gaceta Judicial, también de la ley tributaria. Entonces, habemos el 312, dice presunción de conocimiento. Se presume derecho que las leyes penales tributarias, allá lo que les estaba manifestando, son conocidas de todos. Por consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa, salvo el caso de que la transgresión de la norma obedezca a error, culpa o dolo, o a instrucción expresa de funcionarios de la administración tributaria. Entonces ahí, ¿qué tenemos? Que desvían la situación tributaria, y ahí eso es ya donde hay error, culpa o dolo, ya viene la sanción penal. Por eso dice las leyes penales tributarias, que lo vemos en su debida oportunidad. Entonces tenemos en concordancia con el título preliminar del Código Civil, también en los artículos 6, 13, 32, Código Civil, libro cuarto, que habla de 1687, 1715, 1744, 2198, Código de Comercio, Código Civil, Código Orgánico Integral Penal también, sí. Entonces, aquí también dentro del derecho tributario tenemos juzgamiento de infracciones. Toda infracción tributaria cometida dentro del territorio de la República por ecuatorianos o extranjeros será juzgada y reprimida conforme a las leyes ecuatorianas. Se entenderá también cometida la infracción en el Ecuador si la acción o omisión que la constituye, aun cuando realizada en el exterior, produzca efectos en el país. Ahí tenemos en concordancia con el Código Penal, con el Código Orgánico de la Función Judicial, con el Código Civil. Entonces ahí viene el capítulo 2 de las infracciones tributarias. El artículo 314. Concepto de infracción tributaria. Constituye infracción tributaria toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias, sustantivas o adjetivas, sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión. Ahí tenemos concordancia con el Código Integral Penal. En la próxima clase veremos toda esta situación. Ahí tenemos el artículo 315, clase de infracciones. Para efecto de su juzgamiento y sanción, las infracciones tributarias se clasifican en contravenciones y faltas reglamentarias. Contribuyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el incumplimiento de deberes formales constantes en nuestro código y otras leyes. Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos, normas secundarias de obligatoriedad general. Entonces ahí tenemos que este artículo ha sido sustituido en el decreto legislativo 00 publicado en el registro oficial suplemento 242 de 29 de diciembre del 2007. El artículo sustituido publicado en el registro suplemento 180 de febrero del 2014. Entonces ahí tenemos concordancia con el Código Tributario, que sí lo tenemos a la mano, que es el 344. El 344 nos manifiesta este 344 ha sido derogado. Derogado, una reforma ha sido derogado, vamos a ver en la reforma, dice derogado
en la sección 2, documento 2, P50. El artículo que ha sido derogado habla de las deudas y créditos tributarios. Las deudas tributarias se compensarán total o parcialmente de oficio o a petición de parte con créditos líquidos por tributos pagados en exceso o indebidamente reconocidos por la autoridad administrativa competente o en casos por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario en que dichos créditos no se hayan prescritos y los tributos respectivos sean administrados por el mismo organismo. Sustitúyase disposición reformatoria y derogatoria. Al Código Tributario promulgado en el Registro Oficial número 958 del 23 de diciembre de 1975, codificación 2005-2009, donde diga Tribunal Distrital de lo Fiscal, magistrado, el magistrado de sustanciación, ministro de sustanciación, tribunal, sala, presidente, presidente de la sala, presidente del tribunal, léase juez, jueza o juez de lo contencioso tributario, secretario general, que dice de la reforma. Por eso es que yo le manifestaba que cuando entró la reforma al Código Orgánico General del Proceso, antes decía Tribunal Fiscal, al Tribunal Fiscal se reformó porque tenía que decir Tribunal de lo Contencioso Tributario, porque habíamos visto en la parte pertinente del Código Orgánico General del Proceso, donde habla de dos procesos similares, que son el Tribunal de lo Contencioso Tributario y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y el Tribunal de lo Contencioso Tributario tiene que ver todos los trámites que correspondan a tributos. Y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, todo lo que es las normas infringidas en lo que corresponde a la administración pública. ¿Sí? Como son parte del Estado, entonces en toda su extensión hay partes que se tiene que ver en lo que es el Código Tributario y hay partes que es el contencioso administrativo, es diferente. Y la materia de nosotros es el Código Tributario, entonces tenemos que ver las infracciones, las violaciones que se hayan infringido en la situación tributaria. En lo otro que tenemos que ver, las cuestiones contenciosas administrativas no es de nuestra competencia, ya tendrá que ver allá en lo que es materia de lo contencioso administrativo, que también se verá el año, creo que el 9º semestre, que se ve práctica tributaria y práctica contenciosa administrativa. Verán el próximo año, el próximo semestre, ¿sí? El 300, estamos en Gaceta Judicial del ilícito tributario. Entonces, eso es sancionado con el COI por la falsedad de los documentos. Esa falsedad de los documentos que tenemos, sí, eso es que nos conlleva
a ver la situación penal, porque no son los documentos correspondientes a la situación tributaria que tenemos que tener bien claro. Por ejemplo, la mayoría de las situaciones de esta naturaleza se ve en lo que es en aduana, en lo que es ley de aduana, donde vuelvo a decir que tenemos en el Código Penal hay las infracciones penales tributarias. Es por la falsedad de la documentación que se presenta, ¿ya? Tenemos el artículo 316, elementos sustitutivos. Para la sanción de las contravenciones y faltas reglamentarias, bastará la transgresión de la norma. Esto también está reformado en los artículos 10 y 11 del decreto legislativo 00 publicado en el registro oficial 242 del 29 de diciembre del 2007. Tenemos en concordancia con el Código Civil, título preliminar, en el artículo también el Código Civil, libro primero o libro 1, ¿sí? Código Civil, libro 2, Código Civil, libro cuarto, Código de Comercio, Código del Trabajo, Ley de Compañía, Constitución de la República, artículos 11 y 76. También hay la jurisprudencia de la presunción de responsabilidad en contrabando. Por eso es que le decía que ahí entra el Código Orgánico Integral Penal, porque le habla de la responsabilidad del contrabando. Cuando estamos en una situación de esta naturaleza, que es el contrabando, estamos infringiendo la ley. Por lo tanto, estas infracciones que cometemos tenemos que ser sancionados de acuerdo al Código Integral Penal que habla sobre este asunto, ¿sí? Y lo que tiene ahí que ver la presunción, o sea que no determina, sino cuando estamos presumiendo, cuando hay documentación que está alterada o una documentación que no es real, ¿sí? Entonces ahí vemos el artículo 317 que dice culpa o dolo de tercero. Cuando la acción o omisión que la ley ha previsto como infracción tributaria es, en cuanto al hecho resultante del engaño de otra persona por el acto de la persona engañada, responderá quien lo instó a realizarlo. En cuestiones aduaneras, conocemos que en quien esos trámites realizan allá para la importación y para la exportación, ¿sí? Tenemos que esta situación se da porque nosotros tenemos que hacer los trámites aduaneros mediante los agentes afianzados de aduana. Ellos son los encargados de hacer estos trámites en la aduana que están autorizados por ley. Pero también tenemos que ver que la acción o omisión que se habla de la infracción tributaria también tiene que ver en la persona que hace las importaciones o las exportaciones. Entonces, el agente afianzado aduanero lo que hace es decir, esta documentación me la entregó el importador o el exportador, persona natural o persona jurídica, porque a él le dan la documentación correspondiente para que haga el trámite respectivo. Es como cuando nosotros cogemos una defensa de un proceso de esta naturaleza, nosotros confiamos en las personas que nos han manifestado que tenemos que las acciones nos dan la documentación donde no tenemos nada que nosotros ver, sino esta situación que tenemos que ver, sí, tenemos que estar, depender de un tercero que es nuestro cliente. Entonces dice, por el acto de la persona engañada responderá quien lo incitó a realizarlo. Vuelvo a repetir, en cuestiones de aduana, ¿sí? En lo que corresponde a importación, estoy importando, y eso se ve a diario, que la importación de zapatos, la importación de telas, la importación de licor,
tiene que ser, la declaratoria tiene que ser real. Si traemos licor, va a tener que declarar que vamos a traer licor y de acuerdo a la situación de pagos por esta importación, sí, vamos a tener que tener un valor. Ese valor que nos corresponde pagar, pero no traemos el licor, sino que traemos computadora, traemos parte de un vehículo. O sea, el engaño de la importación, eso nos conlleva a una acción penal. ¿Por qué? Porque estamos nosotros engañando al ente regulador que es la aduana. Bueno, señores, creo que tenemos solo una ¿Cuál hora. sería la sanción ahí, abogado? Disculpe la pregunta. ¿Cómo? ¿Habría algún tipo de sanción en el engaño que se realice por parte de la persona? Claro, porque hay infracción, pues no es que yo estoy engañando a la aduana, porque le digo que yo estoy trayendo ropa y estoy trayendo licor. Siempre, a diario pasa eso, a diario pasa eso. Yo no puedo, la declaración tiene que ser la real, lo que traigo. Porque ¿Cuál sería la sanción? Claro, porque está engañando, es engañosa. Ya. ¿Y cuál sería la sanción, abogado? Depende de cuál es la infracción que ha cometido, porque hay una tabla. Por ejemplo, si para traer ropa, dice, tiene que pagar un valor de tanto. Para traer whisky, un valor de tanto. Para traer computadora, otro valor. Pero la declaración que hacen es adversa a lo que realmente trae. Entonces, a esto le llaman contrabando. Contrabando, ¿sí? Acuérdense que el licor, cuando es confiscado de las licoreras, no tiene el sellito de la aduana. Entonces, ahí, cuando la importación es real, entonces sí viene lo que es, le ponen un sellito ahí que ha pagado el valor correspondiente a la importación, lo que es licor, ¿sí? Si yo traigo ropa, o si no, ustedes han visto que dice que traía ropa o traía... El otro día hubo un caso similar que dijeron que habían traído ropa, ¿sí? Un importador, y trajo mascarillas. Las mascarillas tienen otro valor. Acuérdense que también fueron sancionados. Y fueron esas mascarillas, si me recuerdo bien, ahora de la pandemia, fueron confiscadas y fueron entregadas a instituciones de hospitales. Se han de acordar ustedes que hubo una persona que no había declarado que traía las mascarillas, sino otra mercadería. Entonces, eso, confiscación que hubo, la entregaron a los hospitales. Eso fue público que se dieron. Entonces, la declaración que tiene, porque hay una tabla para los pagos de importación y exportación, entonces ahí tenemos una defraudación a quién, al fisco, porque tenemos que pagar un valor correspondiente y no lo pagamos menos. Entonces nos quedamos hasta el 317 porque solo tenemos una hora que a veces no avanzamos nada y vamos a tomar lista. Gracias, abogado. Acosta. Presente. Costa presente. Barahona. Presente, buenas noches. Barragán, buenas noches. Barragán. Sí, doctor. Belolio o Bellolio. Buenas noches, doctor, presente. Bolaños. Presente, doctor. Burgos. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Calderón. Leticia. Calderón. Condo. Presente, doctor. Buenas tardes. Condo. Buenas tardes.
Cruz Quinde, Presente, doctor. Buenas tardes. Esmeralda. Calderón, doctor presente. Sí, sí, visto, Calderón presente. Esmeralda. Esmeralda. Garaycoa. Presente, doctor. García. Presente, doctor. Ronald. Presente, doctor. García, Briones, Andy, Marcelo. Jaén. Jaén, Lich, José, Alex. Noches. Loaiza. Loaiza, Albarracín. Monar, Quimis. Presente, doctor. Mora, Briones, Anthony. Presente, doctor. Presente, doctor. Navas, Navarrete, Mario. Navas, Navarrete, Mario. Novoa, Zambrano, Yuli. Presente, doctor. Onofre, Cano, Johnny, Emiliano. Presente, doctor. Parrales, Sánchez, Héctor, Luis. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quimis, Natalia. Presente, abogado. Buenas tardes. Quiñones, Polanco, Diego, Andrés. Quiñones. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Ramos, Maquilón. Buenas tardes, presente. Ya, gracias. Real Mosquera, María de los Ángeles. Presente, buenas noches. Buenas noches. Reyes, Peñafiel, Tony, Giampiero. Reyes, Peñafiel. Rodríguez, Gutiérrez, Iván. Alejandro. Rodríguez, Mina, Lisbeth, Michelle. Presente, doctor Rodríguez Mina. Rodríguez, Muñoz, Carla. Presente, doctor. Buenas tardes. Rojas, Yela, Marlene, Giselle. Rojas. Ruiz, Berna, Carlos Armando. Presente, doctor. Sainz de Viteri, Rita, Johnny. Sainz de Viteri. Sánchez Palma, Jordan. Sánchez Palma. Presente, doctor. Presente, Jordan Sánchez. Segura Reyes, Karen. Segura Reyes. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vaca Guevara, Marjorie. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Valverde Chan. Valverde. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Velasco Verde Soto. Mónica. Buenas noches, doctor. Buenas. Telesaca, Yangari, Ana Viviana. Presente, doctor. Vera Toscano, Yulisa. Vera Toscano. Villavicencio, Munillo, Yajaira. Doctor, presente. Icaza, Cruz, Martín, Antonio. Icaza. ¿Quién? No lo nombré y alguna persona. Doctor Garaycoa, favor, se me fue la señal cuando usted me nombró. ¿Cómo se llama usted? Se me fue la señal, doctor. ¿Cuál es el nombre? El nombre. Presente, Parece que se le va la señal, doctor. Es Johnny Sainz. Pero ¿cuál es el nombre? Pues? ¿Vale? Sainz de Viteri, doctor. Ya está. ¿Quién más? Rojas. Johnny Sainz de Viteri, mi doctor. Ya está puesto, ya está puesto. Rodríguez. Jaén, doctor. Jaén. Jaén. Sí. Jaén, Lynch, José Ale. Sí. Sí, sí tiene asistencia. Gracias. García, Briones, Andy, Marcelo. Bueno, señores, hasta el día martes. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. Cuídense.